Otra muestra de la corrupción fuera de la política son las empresas privadas. Y no me refiero al nivel en las que este gobierno está combatiendo, es decir, no al nivel de dueños, que también, pero no, me refiero al nivel empleados. Esto para seguir ejemplificando el nivel de corrupción que manejan los ciudadanos mexicanos, que es una cultura. Por ejemplo, es bien sabido que en el área de ventas es prácticamente cotidiano que los vendedores roben, que hagan tranzas justificándose con la frase de robarle a la empresa es como quitarle un pelo al gato, robándole a sus clientes, a sus compañeros, robándoles clientes a sus compañeros, mintiéndoles a los mismos clientes para poder vender. Señores, robar es robar. Otro caso de robo y corrupción en las empresas es el área de compras. Este es uno de los más corruptos y más ladrones. Les platico una breve historia. Todos tenemos la idea de que solo en el gobierno existe esto de los presupuestos inflados para robar, adjudicaciones directas a amigos y a familiares. Sí, así como la candidata del Frente Amplio Opositor, o como quiera que se llamen. Sí, la que vendía gelatinas. Esta que daba proyectos a sus amigos y a familiares para enriquecerse. Así es como los panistas y priistas lo impusieron como cultura ya hace décadas. Sin embargo, eso pasa en cualquier sector, a todos los niveles. Una persona que conocí hace algún tiempo me comentaba que él se dedicaba a licitar con gobierno y que por el cambio de administración pues ya no le tocó. Y entonces tuvo que buscar en el sector privado. Y cuando le entrega su primera cotización a la persona de compras en la empresa, a la primera empresa a la que se acercó, lo primero que le dijo esta fue: oye, tu presupuesto está muy barato, debes inflarlo, para que ella se llevara algo, obviamente. Y así pasa en todos lados, en las escuelas tanto de gobierno como privadas. Maestras pidiendo material de forma exagerada y mismo que se quedará para el uso personal de estas mismas. Impactante ver esta realidad que no queremos aceptar. El comercio informal que tanto daña al país. Y lo digo porque el comercio informal le reporta a funcionarios corruptos, a los delincuentes disfrazados de sindicato, mejor conocidos como caciques, y que en lugar de pagar impuestos, pagan mordidas, y ese dinero se va a los bolsillos de la corrupción y no al erario del país, que es donde debería de ir para mejorar la infraestructura y atender las necesidades de la ciudadanía. La sociedad ha romantizado el comercio informal y se ha vuelto amante del mismo, porque de pronto es más barato, pero la realidad es que el comercio informal le causa un daño terrible al país. Es decir, hoy en día la economía informal es del 50%, y me refiero a que es comercio que no pagan impuestos, absolutamente nada de impuestos. Y cabe mencionar que el comercio informal no solo son pequeñas empresas o puestos callejeros. Hay gente que mueve muchísimo dinero en la informalidad. Por ejemplo, las centrales de abastos que mueven camiones y camiones que entran todos los días y que explotan al productor. Esto porque le compran muy barato. Son intermediarios y ellos acá lo venden muy caro. Y ahí hay una ruta de movimiento intermediario muy grande y todo es en efectivo. Y así como esta, hay muchas operaciones en la informalidad. Me toca ver cómo la gente que tiene sus negocios en la informalidad y que estrictamente se le tiene que llamar ilegalidad. Pero hay gente que romantiza este delito. Lo romantiza diciendo, es que es gente que no tiene otra forma de vivir. Es gente que se está superando. No, no es cierto. No es normal que la persona que venda tacos insalubres en la entrada de un fraccionamiento, entorpeciendo el tránsito impunemente, tenga más dinero y mejores autos que un profesionista, que paga sus impuestos a tiempo y que vive bajo un marco de legalidad. En definitiva, no es justo. Este es el daño que causa el comercio informal y dejemos de romantizarlo, por favor. ¿Qué es el civismo?
Es el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. Cosa que en México ocurre muy poco. Es decir, las personas que tienen valores cívicos y los llevan a cabo son la minoría. Y si de por sí esos valores cívicos se estaban perdiendo, para arruinar más el asunto, en el año 2002 el entonces presidente Vicente Fox se le ocurrió la graciosada de quitar la asignatura de civismo en el plan de estudios, argumentando que el civismo era una materia de relleno. Y por supuesto que no es así. Vean, hoy en este video estamos hablando de lo grave que es la falta de civismo en los mexicanos. El civismo no es una asignatura de relleno, sino una obligación moral. Y esto fue el plan de aquellos gobiernos neoliberales, el plan de modificar el modelo educativo en México, reafirmándolo como una reforma laboral, en lugar de ser un sistema pedagógico, como debería de ser. Ejemplo, ¿cuántas personas con doctorado en universidades prestigiosas no saben decir gracias? No saben decir por favor. Creen que por su posición económica son superiores a los que económicamente están abajo, o todas las personas que piensan que por su color de piel son superiores. ¿Qué tan inteligentes pueden ser? Y esto fue el plan del PAN específicamente, su plan de reafirmar el plan de estudios como una reforma laboral. Esto fue para crear la nueva esclavitud, los coloquialmente llamados godines, gente que fue preparada ideológicamente para servir a los altos poderes empresariales, sin que estos fueran cuestionados. Por lo contrario, los enseñaron a endiosarlos, a admirarlos, a verlos como un ejemplo a seguir. Toda esta generación de godines tiene endiosado al poder empresarial, y en verdad creen que el poder económico y el estatus social son el verdadero éxito en la vida. Imaginen, es algo muy penoso, pero ese fue el plan del neoliberalismo todo el tiempo. Y así es que tenemos una sociedad totalmente controlada por el poder económico y su idiosincrasia, lejos de los valores cívicos y morales, dentro de la podredumbre voraz del capitalismo que tanto daño le ha hecho al mundo. Otros actos de falta de civismo muy comunes en la población mexicana son el comportamiento en el transporte público. Quienes utilizamos este medio de transporte lo sabremos y quizás hemos incurrido en actos de este tipo. Por ejemplo, ¿han notado una pequeña leyenda que se encuentra en la parte superior del metro, metrobús o tren suburbano? Una leyenda que dice: permita salir antes de entrar. Sin embargo, salir del vagón es una auténtica hazaña, ya que a las multitudes les importa un carajo la indicación. Otra costumbre que nos hace más incómodo nuestro trayecto en el transporte es la concentración en el área de puertas, y que el sector de en medio de los vagones se encuentra completamente vacío, y a la gente no le importan las indicaciones que dan por la bocina diciendo que se recorran, ya que esto también pasa en los camiones, huecos en medio y atascado en las puertas. También tenemos la línea amarilla que indica hasta dónde podemos estar en el andén del metro, por nuestra seguridad. Y si uno es observador, se darán cuenta que la mayoría de la gente se para delante de aquella línea. Bueno, y también existen aquellos primates que abren las puertas del metro desesperados, porque no se abren por sí solas. Y no se abren por sí solas porque del otro lado está saliendo la gente que acaba de llegar. Claro, otro comportamiento característico del mexicano es su obsesión y su desesperación por ganar asiento en el metro, metrobús o tren suburbano. Esto llega a un punto incluso de lástima, de ver a la gente que hace todo por ganar un asiento. A mí me ha tocado ver cómo se han agarrado a golpes por un asiento. Es increíble. Bueno, otra situación muy común son los lugares para discapacitados, que no respetan, tanto en el transporte público como en los lugares de estacionamiento. Y si alguien se atreve a cuestionarlos o a pedirles que se quiten, estos se ofenden y se ponen muy agresivos. ¿Y qué tal la gente que se estaciona en doble fila importándoles un pepino si causan estragos en el tránsito? Por las mañanas en las escuelas, aquellas señoras que llevan a sus hijos al colegio, doble fila en las avenidas. Y de igual forma, si uno las cuestiona, se ponen muy agresivas y prepotentes. También la gente que va a comprar sus garnachas en los puestos ambulantes, estos puestos que no pagan impuestos, estacionándose en doble fila, donde se les pega su gana. Ahora ya agarraron la costumbre también de estacionarse en las bahías de los retornos vehiculares.
no respetar las filas, la normalización de la impunidad, no utilizar direccionales, no respetar a los animalitos y a los peatones, creer que si el carro de adelante pone sus direccionales hay que acelerar para no dejarlo pasar, etc. Entre muchísimas cosas más que nos tienen como un país en desarrollo aún. Y créanme, las clases socioeconómicas altas no se salvan. Ellos carecen de civismo igual o más que las clases socioeconómicas medias bajas. Otras de las prácticas muy comunes de abuso, deshonestidad y falta de ética son los negocios o los prestadores de servicio. ¿A ustedes cuántas veces les ha pasado que van al dentista y les dicen que necesitan casi una cirugía porque si no su vida corre peligro? Y la verdad es que ni siquiera una caries tienen. O los mecánicos, estos que les inventan fallas a sus automóviles para poder cobrar más y que incluso les llegan a robar piezas a sus autos, reemplazándolas por algunas más deterioradas, que ellos ya tenían ahí. La gente que arregla televisores o equipos de cómputo, que hacen las mismas prácticas. Por ejemplo, en los mercados ambulantes, estos que alteran las básculas para robarte unos pesos. O te dan la fruta o la verdura maltratada, que te cobran por escoger. Los empleados y dueños de las misceláneas o tiendas de conveniencia, que te cobran 2 pesitos más para llevarse algo. Los médicos de las farmacias similares o genéricas, que te llenan de medicamentos que no necesitas para que la farmacia venda mucho, y esto sea redituable para ellos, cuando solo ibas por un resfriado. Pero bueno, aquí hay un caso muy particular, los hospitales privados. Estos que carecen de ética profesional, estos que no atienden alguna urgencia de vida o muerte, al menos que hayas pagado primero. Estos del sector salud privado que nos ven como clientes y no como pacientes. A eso me refiero, de que carecen de ética. Les voy a platicar 2 casos. El primero es el de un amigo que comenzó con un muy fuerte dolor en el estómago. Él gozaba de la prestación de gastos médicos mayores, así que él fue a un hospital privado a atenderse. Y apenas lo vieron y él les dijo que le dolía el estómago y de inmediato le dijeron que necesitaba una cirugía urgente, que ya estaba a punto de explotarle el apéndice. El alarmado comenzó los trámites. Esta cirugía le iba a costar más de 80,000 pesos. Pero bueno, ya aconsejado, mi amigo decidió ver una segunda opinión y resultó que solo era un poco de gastritis por el estrés. Qué asco de médicos, qué asco de los hospitales privados. Otra de las historias que les voy a contar es el de una vecina, quien por la flojera de ir a trabajar decidió ir al médico para obtener un justificante fingiendo un dolor de estómago. Ojo, también este es un acto de deshonestidad. Entonces ella llegó al hospital, más específico al Hospital San Rafael en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, cuyos dueños son la ex candidata a ser gobernadora del Estado de México en el 2023, Alejandra del Moral, una auténtica delincuente que le hizo un daño tremendo al municipio cuando gobernó ahí. Pero bueno, sigo con la historia. Mi vecina llega fingiendo el dolor de estómago y de inmediato la quisieron internar, que porque se encontraba muy grave, cuando en realidad no tenía nada. ¿Ven la realidad y la verdadera situación de la sociedad mexicana? Se cometen abusos por doquier, a todos los niveles. Lógicamente, estos son solo pocos ejemplos de tantos, y repito, no hay excusas para ser así. El hecho de la ausencia de la asignatura en el plan de estudios solo exhibe las razones de aquel gobierno del PAN, el por qué las desapareció. Nosotros ya somos adultos. Ya sabemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo, pero por comodidad siempre eligen lo malo. Es decir, hoy en día tenemos todas las herramientas para aprender y ser mejores personas, y en lugar de eso, utilizamos aquellas herramientas solo para nuestro entretenimiento y nuestra satisfacción personal, es aquella necesidad de dopamina. Pero sí, la falta de civismo es una de las razones, de las causas por las cuales México está estancado socialmente. Otro ejemplo de abuso es la propina, el fenómeno de la propina. Así es, la cantidad pequeña que se da voluntariamente a un empleado para agradecer su servicio. Pero ojo, voluntariamente. Al día de hoy se ha convertido en un auténtico cáncer. ¿Y eso por qué?
pues pero que más que una costumbre para gratificar un buen servicio, se ha convertido en un instrumento de abuso laboral, de evasión fiscal, de abuso de los empleados también, además que la sociedad la ha convertido en una obligación moral, lo cual no lo es, y precisamente el haberlo convertido en una obligación moral se convirtió en un paraíso para los dueños, porque gracias a la propina pagan unos sueldos miserables a sus colaboradores diciendo que se recuperan con las propinas. Esto hace que los colaboradores trabajen arduamente para conseguir aquella propina e incluso abusar del consumidor, y el más beneficiado pues es el dueño. Y no, la propina no debe de existir. Los dueños deben de ser honestos y pagar sueldos competitivos a sus colaboradores, y aprovechando de aquella presión social, y me refiero a que si se te ocurre no dejar propina, eres muy mal visto. Los meseros se enojan y llegan a incurrir en comportamientos groseros y descorteses e incluso agresivos, olvidando que la propina es voluntaria. Por muy buen servicio que alguien te dé, no estás obligado a dejar propina. Incluso en estos tiempos donde nos han hecho creer que ya es obligatorio, ya establecieron un porcentaje que debes de dar, el 10%, y no es así. La Procuraduría menciona claramente que las propinas no son obligatorias, pero esto ya se convirtió en un problema porque los establecimientos que, a pesar de que te dan un mal servicio y te dan una mala experiencia, te exigen el pago de la propina. El caso de las gasolineras es serio. Chicos que trabajan ahí despachando la gasolina y que no reciben ninguna prestación, y mucho menos un salario, mientras los dueños aumentan sus ganancias al doble. Y vean la situación. Gracias al cáncer de las propinas, los consumidores, aparte de que te roban la gasolina, tú les pagas a sus empleados, no a la propina.